Génesis capítulo 6. Bueno, ya hemos estudiado todo el capítulo 4 y el 5, los nombro en especial porque vimos las 10 generaciones que vienen. Es decir, de Adán a Noé hay 10 generaciones, aproximadamente, ¿cuántos años les dije? 1656 años han pasado más o menos, desde el nacimiento, desde la creación de Adán hasta, o más bien desde la caída de Adán hasta el nacimiento de Noé. Ya les mostraba la semana pasada que suficiente tiempo y suficientes fértiles y suficientes longevos eran como para deducir que la humanidad se multiplicó de una forma impresionante. Yo les decía, por ejemplo, que Adán y Eva tuvieron ¿cuántos hijos? 70, de acuerdo a la tradición judía. Entonces, si en 800 años Adán y Eva probablemente hayan tenido 70 hijos. Ahora, si cada uno tiene 70, entonces los 70 hijos tendrían otros 70. Entonces sería elevar 70 a la 70 y luego subirlo a la 10. O sea, la población humana se multiplicó demasiado. Una explosión demográfica. Pero Génesis 6 nos deja una enseñanza, o más bien una ironía, que deja marcados todas las áreas de la historia humana. Ya mirábamos en Génesis 4 que hubo un desarrollo socioeconómico por parte de la línea de Caín, la metalurgia, la ganadería, la música y la belleza con la vida de Caín. Entonces, entre más tiempo pasa, el pecado está siendo muchísimo más maloliente para Dios, muchísimo más extendido por todo el mundo. Todo el planeta Tierra está manchado de violencia, todo el planeta Tierra está manchado de pecado, de destrucción. Y la ironía en qué está, en eso mismo, que en este tiempo la civilización humana está muy grande y seguramente desarrollada. Tiene un desarrollo suficiente como para ellos, como hicieron los de Caín, rechazar la protección de Dios y buscar la protección entre ellos mismos, con sus armas, con sus técnicas tal vez medicinales, con sus dietas de comida. Se quisieron independizar de Dios. La ironía es que mientras más desarrollo económico, tecnológico y cultural haya en la humanidad, mayor es la decadencia espiritual y moral. Y Génesis 6 nos enseña esto. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿sí?, y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces Yahweh dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron, es decir, que tuvieron relaciones, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, la maldad de los hombres, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió su corazón, por eso dijo Yahweh: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Este pasaje es tan dulce, tan
tan hermoso. En ese solo versículo está nuestro testimonio, hermanos. Recordemos que había pasado unos 200 años atrás. ¿Quién había predicado la palabra? Enoc. Enoc les había predicado a las generaciones. Vamos a Judas. Eso está en Judas. Ese pasaje ya lo hemos visto, pero pues vamos a mencionarlo para evidenciar que la raza humana tuvo el testimonio de Dios en la tierra, como hoy día también lo tiene. Judas 14 dice: Enoc profetizó diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos, otra vez, los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios. Asimismo, la Biblia nos muestra que en el libro de Pedro, que no solamente Enoc habla, sino que Noé también lo hizo. Eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces, hubo el testimonio de dos hombres de Dios, Enoc y Noé, sin olvidar el hecho de que la línea de ser de los 10 eran una línea piadosa, con un testimonio intachable, con una fe viva. ¿Cuáles son las características que vimos de ellos la semana pasada? Que llevan una vida en obediencia, en adoración y en piedad. ¿Sí? Génesis 5 nos ofrece esos detalles. Bien. Entonces, hermanos, la pregunta es, cuando uno se lee estos pasajes, uno se encuentra con una distinción muy interesante, y es la de los hombres se multiplican, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La pregunta es, ¿quiénes son los hijos de los hombres? ¿Quiénes son las hijas de los hombres y quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son? O sea, ¿qué podemos hacer para poder interpretar este pasaje? Porque la Escritura está haciendo como una aparente distribución o división entre los tipos de personas, que es lo que ya estaba haciendo. ¿Cierto que sí? Ya lo estaba haciendo. Pues miramos una descendencia de Caín en el 4:17 con unas características de impiedad bastante evidentes. Y un capítulo 5 con la línea de ser con unas características bastante evidentes, pero para bien. Entonces vea que si se trata de divisiones y de distribuciones, ya la Biblia las estaba haciendo. Abel, Caín, Set. ¿Sí? Ya las ha estado haciendo. ¿Qué líneas se han visto? La de Caín y la de Abel. ¿Cuál es el contexto inmediato del capítulo? Las líneas de Caín y de Abel. ¿Sí? Entonces es lógico, hermanos, en ese sentido, que los matrimonios de los que se está hablando en ese pasaje es entre setitas y caínitas. Los hijos de Set y los hijos de Caín. Esto que les digo es una introducción para empezar a profundizar en esos pasajes. Toda la raza humana se ha esparcido por toda la tierra. Al decir la tierra quiere decir el planeta como tal. Cada uno fue distribuido, fue llevado con tal de tener sus propias tierras, a diferencia de los de Caín. Ya digamos que la vida de Caín, en rebeldía a ese mandato de salir a multiplicarse en la tierra, ellos se establecen en un solo lugar y empiezan a armar metrópolis allá. ¿Sí? Armar ciudades. Entonces, estos pasajes, antes de empezar a profundizar en esos detalles, ¿para qué sirve Génesis 6 en la Biblia? Génesis 6 nos está mostrando que hay un punto en el que la humanidad ya está madura para recibir una cosecha. Y esa cosecha es de destrucción.
ya llega un punto en el que el pecado, en palabras de Dios, como dice en Génesis 19, cuando le dice a Abraham que ha llegado hasta mí el clamor, ha llegado hasta mí los pecados de Sodoma y Gomorra, ¿sí? De la misma forma Dios siempre lo hace en Deuteronomio cuando dice el pecado de los amorreos ya ha llegado hasta mí, ¿sí? Lo mismo cuando Jonini me manda a Jonás y le dice el pecado de los de Nínive ha llegado hasta mí, voy a ver, ellos predican tal cosa. Entonces, Génesis 6 lo que nos está mostrando es que toda la humanidad estaba inmersa en esa madurez, en esa preparación para ser destruidos en el pecado, y lo que está haciendo es justificar el diluvio que va a aparecer. Ay, es que si Dios es amor, ¿por qué mata a todos? Génesis 6 responde esa pregunta. Bueno, ahora sí hablemos de los hijos de Eva y de los hombres. Existen tres posturas. Hay tres. Les voy a hablar, como siempre lo hago, de las tres posturas y vamos a, con la escritura en la mano, a revisar la más acertada. Primera postura dice que de hecho es la más famosa en el evangelicalismo moderno, es que se trata de ángeles caídos teniendo relaciones sexuales fértiles, vamos con eso, con mujeres de la raza humana. Esa interpretación la tuvimos nosotros por muchos años. Número 2, esa postura es la postura, ponga ahí abajito, evangélica y ponga gnóstica. Esas son las dos vertientes que la defienden, bastante interesante. Evangelicalismo moderno, es decir, pentecostalismo, neopentecostalismo y todos los neos que ustedes imaginen. Y los gnósticos. Segundo, que se trataba de los nobles o de los príncipes, es decir, los líderes de los clanes, casándose con mujeres de las clases bajas. Esa es la segunda interpretación. Que se trataba de príncipes con mujeres de castas bajas. ¿Esa postura de quién es? Esa es la postura de la escuela crítica. Si ya la población está enorme, ya hay una distribución económica muy evidente. Es la postura de la escuela crítica, es decir, aquellos que quieren buscar en lógica todo. Entonces tratan de buscar una explicación que se acomode a sus razones históricas, de acuerdo a la lógica de ellos, ¿no? Escuela crítica y el judaísmo ortodoxo. Bastante interesante también quiénes son los que dan ejemplo. El judaísmo ortodoxo tiene sus propios escritos sobre eso, la mayoría son apócrifos y otros son escritos de las escuelas sacerdotales de ellos, que pues la verdad como cristianos no nos importa nada de eso a las personas. Tercera postura. ¿Qué se trata? Los hijos, es decir, los hijos de Dios para esta son los ángeles, para esta son los nobles, y para esta son los descendientes de Seth, y para esta son los descendientes de Caín. Sí. ¿Quiénes defienden esa postura? La Iglesia histórica. Padres de la Iglesia, los reformadores, los puritanos, las confesiones bautistas, presbiterianas también, luteranos, etc. Bien. ¿Cuál revisamos primero? Vamos a revisar la primera, que es la postura a la que recién salimos y la cual la conocemos muy bien, ¿cierto? ¿Qué versículos se basa la primera escuela? Porque hermanos, a decir verdad,
esta se podría descartar fácilmente. ¿Sí? Entonces las dos más, esta es la más famosa y esta es la más antigua. Comparémoslas. El argumento más fuerte de la escuela número 1 es que ellos dicen que en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, versículo 21, Job 38, 7, en el libro de Job, mejor dicho, hay unas referencias muy claras, muy evidentes, donde dice que hijos de Dios, dice así textualmente, hijos de Dios. Entonces, cuando uno lee el libro de Job, uno se da cuenta que esos hijos de Dios son ángeles. Entonces cogen Job y con base en Job decimos, si aquí hay una distinción entre hijos de Dios y hijos de los hombres, entonces esos hijos de Dios son los hijos de Dios que están en Job 6, en Job 1 y Job 38. Ese es el argumento más fuerte que tienen, el basado en Job. Es más, tienen más versículos, por ejemplo Daniel 3:25, Salmo 29:1, Salmo 89:7. Entonces, Daniel 3:25 dice que cuando Nabucodonosor mete a los 3 jóvenes al fuego, Nabucodonosor dice, veo allá como un hijo de Dios paseándose. ¿Sí? El capítulo nos dice que es un ángel. Dice que Dios envió su ángel para rescatarlos. Y Nabucodonosor lo describe como un hijo de Dios, hijo de los dioses, pues. ¿Qué otro argumento? Salmo 29:1. Este pasaje es muy fuerte. De hecho, tal vez sea el único versículo que les puede servir a los de la postura 2. Porque dice, tributad a Yahvé, hijos de los poderosos. Poderosos en hebreo es Elohim. Elohim es dioses. Y en el Antiguo Testamento se les ha insinuado a los ángeles atributos como de dioses. De tal forma que hay versiones que pueden traducirlo. Ángeles, tributad a Jehová, todos los ángeles, da a Jehová la gloria y el poder. Ese sería el único versículo que podría usar eso, porque se puede traducir como poderosos en cuanto a su influencia económica, influencia de prestigio, etc. Salmo 89:7. Esta va a servir tanto para la 1 como para la 3. Salmo 89:7 dice, Dios temible en la gran congregación de los santos. ¿Sí? Esa palabra santos en el libro de Job se refiere a ángeles. Y aquí, pues, a las dos. No habría problema si se interpretaba, pero la escritura dice en el 5 de los santos, luego en el 7 vuelve y dice los santos, en el 15 dice bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, ¿sí? Entonces también podría traducirse como los santos, pero refiriéndose a nosotros. Entonces cabe como tanto para los ángeles como para nosotros. Y no habría problema interpretando cualquiera de los dos, porque los ángeles con congregación ellos alaban y nosotros también. Entonces no habría conflicto ahí. Aunque pues sí nos inclinamos más para creer que se trata de ángeles de nosotros, de personas, puesto que en el 15 dice el pueblo que sabe alabarte, ¿sí? En tu nombre se alegrará todo el día, tú eres la gloria de su potencia, se habla del rey, ¿sí? Luego dice el santo de Israel, el 18. Entonces pues llegamos a la conclusión nosotros que pues, esos santos del capítulo 89 somos nosotros, ¿sí? En el tiempo antes pues solo Israel. Bueno, ¿qué otro argumento tiene esa postura? La postura muestra que angelicales, varias apariciones angelicales, por ejemplo, cuando Dios envía a 2 ángeles a traer a Lot, ¿sí? Cuando el ángel de Jehová se aparece en su forma corpórea y le anuncia a Manoah que van a ser Sansón.
¿sí? O cuando el ángel desciende y con su espada mata a los 180.000 guerreros de Asiria. Es decir, la escritura nos da unos detalles de los ángeles que se parecen mucho a los de un ser humano, ¿sí? Por ejemplo, en Ezequiel, cuando dice que tenía unas manos, unos pies, uno tenía rostro de hombre, ¿sí? Y en fin, cuando se aparecen ellos, se les dice aparecieron unos varones con ropas resplandecientes. Por ejemplo, cuando se sienta el ángel en la roca, cuando Cristo resucita, dice que cuando las Marías, Salomé y Juan y etcétera, todas las que estaban allá vieron el varón con ropas resplandecientes, le dijo: ¿quién busca? Sí, entre los muertos aquí ir. Otro caso, cuando Cristo asciende, dos varones se aparecen entre ellos y le dicen: varones, ¿por qué miran? Así como vieron que se va, regresa. Y los describe como varones. Entonces, ¿por qué se dice eso? Porque en el 6 daría a entender entonces que los ángeles se transformaron en seres humanos y fornicaron con las mujeres. O sea que los ángeles vienen, ven las más bonitas y los ángeles despojan. ¿Ven? Esos son los argumentos que tienen a favor, o más bien los sustentos que tiene la escuela número 1. Como ya les dije, el argumento más fuerte son los de Job, a decir verdad, porque pues ya vimos que los otros pasajes son fácilmente atribuibles a las otras dos escuelas. ¿Sí? Bueno, miremos entonces sin embargo de esta postura. Es muy interesante notar que esta postura es una postura de origen gnóstico. ¿Por qué? Porque se le está atribuyendo capacidades de reproducción a seres que la Biblia dice en Hebreos 1:2 que son espirituales. Es decir, aunque tomaban formas corpóreas, solamente el ser humano tuvo la bendición, y los animales, de que fructificaban, multiplicaban. Los ángeles no recibieron esa bendición. Entonces, se le estaría atribuyendo cualidades de reproducción a los ángeles que la Biblia jamás les da. Y eso es gnosticismo, porque está tomando una naturaleza y la está mezclando con la otra. El gnosticismo es especialista en hacer eso. Además, otro detalle, vamos a Mateo 22:30, la escritura nos deja muy claramente el hecho de que los ángeles son asexuales, es decir, tienen forma como de varones, pero eso no los hace ni hombres ni mujeres. Además que recordemos que son criaturas distintas a nosotros. Mateo 22:30 dice: erráis ignorando las escrituras, el poder de Dios. En la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, ahí que está diciendo, los ángeles no se casan. Bien, los ángeles no se casan, es lo que está diciendo Mateo 22:30. Marcos 12:25 está diciendo exactamente lo mismo. Ni se casará ni se dará en casamiento. ¿Sí? Lucas 12:25. Y en el mismo sentido habla Lucas 20:34. Esos pasajes, con esos dos pasajes podemos tumbar la postura número 1. Es un problema muy fuerte tratar de conciliar el hecho de Job con el de Mateo. Cuando la escritura dice que los seres humanos, los hijos de Dios, tomaron entre las hijas de los hombres. Ahorita vamos a mirarlo más a fondo. 20:34 dice: los hijos de este siglo. Esa palabra siglo es un enemismo que significa mundo. Entonces podríamos traducir: los hijos del mundo, los seres humanos, se casan y se dan en casamiento. Versículo 36 dice: ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Qué interesante. ¿Bien?
¿Qué está diciendo ahí? Que no van a morir, ni tampoco van a engendrar más hijos. Nosotros no vamos a engendrar más hijos en el cielo. No tiene sentido que también se multiplicara la humanidad allá. Eso solamente lo dicen los testigos de Jehová. Listo. Los ángeles tomaron formas humanas a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis, cuando le aparece a Agar, hasta Apocalipsis, cuando Juan se le tira el piso a adorarlo. En todos lados siempre tiene una forma parecida, semejante a la de los seres humanos, pero ya es muy claro el hecho de que ángeles y humanos somos totalmente diferentes. Nosotros no éramos angelitos que nos volvimos humanos, ni tampoco cuando moramos nos volvemos ángeles. Eso sí tiene que quedar súper claro, porque somos criaturas diferentes. Nosotros somos espirituales y nosotros somos una creación distinta, mortal. Punto. Lo demás es mormonismo y es gnosticismo. El hecho de que se hayan tomado formas de varón no nos da lugar a imaginar que ellos pudieran procrear, pues la Escritura les niega esta cualidad en el hecho de, como ya les dije, no tenían la bendición de multiplicarse ni fructificar. Bien, vamos a la segunda. Es solamente suposiciones extrabíblicas, porque el pasaje no da pie para pensar eso, ¿cierto? Es bastante de interpretación privada y apócrifa llegar a esas conclusiones de la esfera número 2. Esa la descartamos inmediatamente. ¿Sí? Vamos para la tercera, sobre los hijos de Dios. Bueno, para ello vamos a revisar en el versículo ya de Génesis 6. Génesis 6, versículo 2. Génesis 6, 2. Dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Tomar para sí mujer, ¿qué significa? Matrimonio. Miremos Génesis 4:19. Ahí ya esa expresión se había usado antes. La Biblia no nos va a meter un tema así de improviso. Ella se conecta con lo que ya había dicho antes. 4:19 dice: Lamec tomó para sí 2 mujeres. Recordemos que fue el primer polígamo, ¿no? Entonces la expresión denota, es un hebraísmo que denota matrimonio y no se refiere solamente a una relación sexual, porque tomar para sí mujer quiere decir que, como dice el mismo pasaje, escogiendo entre todas. Es algo así como si ellos se dejaran llevar por la belleza de ellas, olvidaran sus principios y se dedicaran, o más bien, escogieran la más bonita para casarse solamente por eso. Es muy interesante que dice mujeres hermosas, cuando la descendiente de Caín, que está en Génesis 4:22, Naama, recordemos que Naama significaba belleza, fragilidad, delicadeza, en fin, aquellas cualidades que tienen la belleza de una mujer que no conoce a Dios. Como dice Proverbios, van a la hermosura, la mujer que tenga ya belleza será alabada. Parece que estos hijos de Dios están alabándolas por la belleza, ¿no? ¿Sí? Entonces el hecho de que toman entre sí, para sí mujeres, está diciendo es que se están casando. En la Biblia ya en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, les niega la capacidad de casarse. No pueden hacerlo, porque el matrimonio es un pacto ideado por Dios. ¿Para qué? Para el ser humano, para multiplicarse el ser humano. No tendría sentido que hubiera un matrimonio entre un ángel y un ser humano, pues el propósito del matrimonio es la fructificar. Los hijos de Dios de los que habla Génesis 6 no son ángeles. Ya descartamos la 1 y la 2, eso fue lo que hablamos. La 1 es la posición de todos los cristianos pentecostales. Creen que esos ángeles, esos hijos de Dios son ángeles caídos, que tuvieron sexo con mujeres hermosas de los humanos y que de ahí nacieron mutantes o cíclopes o grandes héroes.
Esa postura es totalmente gnóstica y se hizo famoso por pues, las interpretaciones privadas del pentecostalismo, etc. Nosotros teníamos esa postura, entonces podemos hablar con mucha propiedad de eso porque nosotros creíamos eso. Pero haciendo un estudio exegético, sistemático, como lo estamos haciendo de Génesis, versículo por versículo, es evidente quiénes son. Si lo leemos así a rapidez, pues uno dice, ay, sí. Pero si se lee, como lo estamos haciendo hoy, en la predicación número 47 de Génesis, definitivamente es claro que no son ángeles, sino son seres humanos también. La segunda postura es la que dice que los hijos de Dios son nobles, príncipes, faraones, reyes, etc., con mujeres de castas bajas, ¿no? Pero pues es una postura judía ortodoxa que pues no tiene tanto fundamento, es muy fácilmente refutable, no hay sustento histórico por parte de la iglesia de eso. Entonces la descartamos. Y hoy vamos a mirar más a fondo la tercera postura, que es la que hemos adquirido como iglesia bautista reformada. La tercera es que los hijos de Dios son los descendientes de Set y las hijas de los hombres son los descendientes de Caín. Esa es la postura de la iglesia histórica, es decir, tanto bautistas como presbiterianos reformados tenemos esa postura, también la iglesia luterana, etc. Pero bueno, ya miramos los argumentos que tienen a favor, pero también ya los aclaramos porque pues así como por ejemplo mirábamos en Salmos unas expresiones que pueden tomarse para los ángeles, miramos que también se pueden tomar para el pueblo, entonces quedan bastante controvertibles fácilmente esos pasajes. Ya mirábamos también que los ángeles son espíritus que se pueden transformar en seres humanos, sí, pero eso no les da la capacidad de reproducirse. Tampoco, de acuerdo a Mateo, Marcos y Lucas, tampoco pueden casarse, ¿sí? Entonces, con esos dos argumentos bastan para tumbar la posibilidad de que sus hijos de Dios sean ángeles. Vamos a hablar más argumentos, esta vez desde la perspectiva de la tercera, que es la de los hijos de Set. 6.1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Tomar para sí significa matrimonio, ¿no? Escogiendo entre todas. Entonces Yahvé dijo: no contenderá mi espíritu con el ser humano para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron al sexo, ¿sí? Los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Una mezcla, ¿no? Una mezcla racial, una mezcla entre yugo desigual. Estos fueron los hombres. ¿Estos quiénes son? Los hijos, los de la mezcla, los resultados de la mezcla. Fueron hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron fama. Buscar fama, buscar renombre, eso es muy caída, ¿no? 5. Yo ya ve que la maldad de los seres humanos será mucha en la tierra, y que todo el signo de sus pensamientos, de su corazón, solo era continuamente el mal. Se arrepintió Yahvé de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió su corazón. Por eso dijo Yahvé: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y la faz del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. ¿Por qué será que en el versículo 7 Dios incluye en el juicio a los animales? Porque los animales fueron creados para la compañía y el uso de nosotros. Entonces, si nosotros no vamos a estar, entonces los animales tampoco tendrían sentido. También la segunda razón, podríamos decir que es el juicio que Dios iba a emplear iba a afectar también a todos los animales terrestres. Entonces, bien. Bueno, la iglesia está conformada por los salvos de todas las edades. Además, no podemos ignorar el hecho de que en Génesis capítulo 5 se había hablado de quiénes, de los setitas. Se había testificado la forma de vivir de ellos. Entonces vimos el testimonio de Enoch, que es el que más resalta, pero también vimos el testimonio de todos, porque los 10 fueron justos. Los 10 fueron hijos de Dios. ¿Sí? Ya hemos visto, de acuerdo a la teología del pacto, que pues como el Cordero de Dios fue sacrificado desde la fundación del mundo, Cristo también murió por ellos. Y aunque la Escritura del Nuevo Testamento dice que se llega a ser hijo de Dios por la fe en Cristo, vemos que por la obediencia en los pequeños elementos del pacto que estaban hasta ahora revelados, que estaban motivados por la fe, ¿sí? Porque vemos, por ejemplo, que no caminó con Dios, pero Hebreos dice que fue por la fe. Es decir, ellos ejecutan una fe que es ese don de Dios, que siempre ha sido don de Dios, y por esa fe es que ellos son salvos. El hecho de que Enoch haya caminado con Dios da a entender como una teofanía, es decir, como si Dios hubiera venido a caminar con él. Eso es lo que nos puede dar a entender el verbo caminar que aparece allá en Nueva York. Por lo tanto, creemos que se trataba de Cristo Jesús en su aparición preencarnada. ¿Sí? Siendo que los sacrificios que ellos hacían eran sombras de lo que Cristo iba a hacer, entonces la fe en Cristo ellos la están ejecutando. En Génesis 6 recién ha pasado la línea de Caín y la línea de Set. No se ha vuelto a hablar de los ángeles, no habla en ningún momento de los ángeles, solamente habla de ángeles cuando Dios pone los querubines con la espada de fuego. O sea, la única mención de ángeles es para proteger a Edén, no más. ¿De qué Edén ha estado hablando? ¿Quién ha sido como, pues digamos algo así como el protagonista de los relatos? ¿Quién? El ser humano. Entonces, ¿cómo es posible que de un momento a otro se rompa la línea lógica de lo que se está hablando y se empieza a hablar de ángeles otra vez o de forma distinta? Además, otro argumento que podemos evidenciar está en Éxodo 4, vamos a Éxodo. Éxodo 4:22 dice: Israel es mi hijo, ¿bien? Mi primogénito. Entonces vemos que aún los israelitas eran hijos de Dios. ¿Sí? Es verdad, nosotros por la fe en Cristo podemos ser hijos de Dios, y lo somos, ¿cierto que sí? Nosotros como gentiles somos anexados a Israel, pero Israel siempre ha sido hijo de Dios. ¿Y será que eran hijos de Dios solamente a partir de Éxodo 4:22 en adelante? O sea que hasta Éxodo 4:22 no habían hijos de Dios. No tiene sentido, ¿cierto? Porque podemos recordar a Abraham, el amigo de Dios. Podemos ver a Enoch, podemos ver a un Noé, al mismo Adán, ¿sí? Entonces, deducimos que el título Hijo de Dios no necesariamente se aplica a Israel o a los cristianos hoy día, sino que se aplicó a todos aquellos que fueran piadosos por su fe y por su obediencia.
en todas las edades. En ese sentido podemos recordar que, por ejemplo, Job no era israelita, pero aún así es hijo de Dios. Abraham no era israelita, desde luego. Era alguien que vivía, que era caldeo, pero es hijo de Dios. ¿Ven? Además, el título Hijo de Dios que aparece en Génesis 6 está basado en lo que dice Génesis 5:1. Dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. En ese sentido, la expresión Hijo de Dios que aparece en Génesis 6 tiene sus raíces en la imagen y semejanza. Entonces, en ese sentido, alguno podría decir, bueno, entonces todos los seres humanos son hijos de Dios porque todos tienen la imagen y semejanza de Dios. Respuesta, no. Se requiere otra cosa, que es lo que caracterizaba a la línea de Seth, que era, otra vez, su piedad, su adoración, primeramente su fe. Entonces vemos que el título Hijos de Dios que aparece en Génesis 6 es porque ellos tenían la imagen de Dios, pero también porque llevaban una vida de adoración genuina. ¿Quiénes eran los que llevaban esa vida de adoración genuina? Los hijos de Seth. Pues recordemos en el 4 último dice, empezaron a invocar el nombre de Yahvé, ¿sí? Se dedicaron a la adoración. Bien, además miremos en los versículos 1, por ejemplo, en el 2, en el 3, en el 4, en fin, en todos los versículos de esta noche, podemos mirar que la palabra hombre no significa literalmente un varón, ¿no? Está hablando en términos genéricos, está diciendo en realidad ser humano, por eso ahorita en la lectura hacía esa aclaración. Miramos también en el versículo 2 que estos hijos de los hombres, hijos de Dios también, tomaron para sí mujeres. Tomar para sí significa que se casaron. Eso también lo podemos evidenciar cuando, por ejemplo, en Oseas 1:2, Dios le dice a Oseas, ve, toma por mujer a una fornicaria, ¿sí? Tomar por mujer, ¿qué es? Casarse. Entonces, tomar por mujer no significa solo sexo. Pues hay otra expresión para eso. ¿Cuál es? La que está en el 4, dice, se llegaron a ellas. Ahí sí está hablando de sexo. ¿Bien? Pero ese sexo, miremos ese detalle tan interesante. Ese sexo se llevó a cabo después de que se hubieran casado. ¿Quiénes iban a actuar así? Los setitas. Solo los hijos de Seth tendrían ese temor para, en vez de fornicar, aunque en ese momento no existía eso, pero pues estaba el pacto del matrimonio, pues no existía el mandamiento de no fornicar, ¿no? El mandamiento como tal no estaba, pero sí estaba el diseño del matrimonio. Entonces vemos que los hijos de Dios, en obediencia a lo que decía en el capítulo 1 y 2 de Génesis, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Entonces vemos que ellos cumplen el pacto y antes de llegarse a ellas, las toman como mujeres. Solamente un temeroso les hace eso. Vamos a Mateo 24:38. Mira lo que dice Jesús. En los días
antes del diluvio estaba ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos deja ver? Que se estaban casando. ¿Sí? Ahí la escritura nos deja clarísimo ya que es tomar para ser mujeres. Ella es su propio intérprete. Miremos Lucas 17, 27. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ya queda súper confirmado, ¿no? El detalle que Cristo nombra de que comían y bebían da a entender de que estos hijos de Dios empezaron a abandonar su vida de adoración. Empezaron a desordenarse y empezaron a llevar la vida libertina. Tanto así que se casan sin ningún problema con las réprobas. Se empiezan a casar con las impías. Empiezan a tener relaciones maritales con personas que Dios había desechado. Pues recordemos que Caín fue desechado por Dios y la línea de Seth sí fue guardada, y ellos estaban ensuciando la línea, estaban contaminándose ellos y estaban adquiriendo otra vez, o más bien, están adquiriendo las costumbres de los de Caín. ¿Todo por qué? Porque vivir en yugo desigual. Entonces mire que el yugo desigual, ese yugo desigual es lo que le duele a Dios, de tal forma que en el 3 dice: no contenderá el espíritu con el hombre para siempre, el ser humano, porque ciertamente él es carne. Sabemos que Dios ve esa situación y le duele, y eso es lo que motiva el diluvio. Que la única línea que se había salvaguardado, que estaba imputada en el pecado de Adán, pero que por lo menos vivía en fe y adoración, la única línea que quedaba estaba perdiéndose. Entonces a Dios le duele eso, y antes de que se dañen más de lo que estaba, decide exterminarlos. Es una decisión totalmente entendible si sabemos cómo es el carácter de nuestro Señor. En 1 Corintios nos dice que Dios prefiere destruir a que el alma se pierda. Él prefiere disciplinar destruyendo con tal de que el alma no se pierda. Entonces Él extermina a toda esa generación. Podríamos pensar que es la número 10, la de los hermanos de Noé, los hijos de Lamech y los nietos de los demás hijos de Matusalén. En fin, todos vivían cuando eso. Solamente había muerto la primera generación. El caso es que todos ellos son exterminados en el diluvio con el propósito de disciplinar la línea y salvaguardar esas almas de los hijos de Dios. ¿Bien? Además, podemos notar, por ejemplo, en Génesis mismo, Génesis 27:46, recordamos que Rebeca se le acerca a Isaac y le dice: estoy hastiada y fastidiada de las mujeres que Esaú escogió, porque las mujeres de Esaú eran ismaelita y una etea. Pues eran 2 eteas y una ismaelita, o sea, no eran parte de la línea. Entonces ella dice que si Jacob toma de entre las mujeres de Ed, ¿para qué quiero vivir? También recordamos cuando Abraham le dice al siervo, a Eliezer, le dice: te prohíbo que tomes para mi hijo una mujer de las hijas de Canaán, sino que irás a mi parentela y de allá tomarás mujer para mi hijo, ¿sí? Entonces vemos que la prohibición de los matrimonios mixtos siempre ha estado prohibida.
Éxodo 34:16. También dice: no harás alianza con los habitantes de aquel país, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y coman de eso, o que tomen de sus hijas para tus hijos, y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan también, yendo tras los dioses de ellas. Entonces vemos la prohibición tajante de juntar, de mezclar, de unirse en yugo desigual, como lo aparece también en 2 Corintios 6:14, es decir, la prohibición del matrimonio mixto de un hijo de Dios con un hijo de Caín, un cristiano con un incrédulo, siempre ha estado prohibido, siempre. Y de verdad que es algo grave, porque pues eso fue lo que motivó el diluvio. Entonces es algo que no es como que, ay, yo lo convierto. Yo, como hijo de Seth, vuelvo un hijo de Caín, hijo de Seth. Bueno, ¿y cómo se hace eso? O sea, si tiene un árbol genealógico establecido, ¿cómo hacemos para arrancarlo del árbol y meterlo en Seth? Es imposible. Listo, entonces queda claro que esos hijos de Dios son los hijos de Seth. Y otra cosa, con este final argumento queda totalmente claro que no pueden ser ángeles. Pregunta: ¿cuándo cayeron Satanás y los demonios? De acuerdo al estudio que llevamos hasta el día de hoy, ellos cayeron en Génesis 1:0 o en Génesis 1:1. ¿Cuántas caídas hubo? Una, cuando dice la escritura que el dragón lleva la tercera parte de las estrellas, es decir, Satanás lleva consigo la tercera parte de los ángeles. Esos son los ángeles caídos, esos son los ángeles que habla Pedro y que habla Judas, que están encarcelados. Si creemos que estos de Génesis 6 son ángeles, estamos creyendo en una segunda caída de ángeles que ocurriría más de miles de años después de la primera caída. En ese sentido, entonces, los ángeles todavía tendrían libre albedrío y los ángeles todavía podrían revelarse cuando quisieran. ¿Ven las herejías y lo grave que es tener esa postura? El que crea que son ángeles, que es una postura gnóstica, está afirmando que hubo dos caídas distanciadas la una de la otra por miles de años, y eso claramente es antibíblico. Además, miremos otro argumento, porque hay mucho más. Este es para tumbar ya el hecho de que pudieran ser ángeles como tal, ¿sí? Y este otro argumento que voy a dar es para comprobar que eran los hijos de Seth. En el versículo 3, si se supone que los hijos de Dios son ángeles, en el 3 Dios está cansado, por así decirlo, molesto más bien. Dice ahí con quiénes, con los seres humanos. Si los ángeles son los que le fallan, ¿por qué Dios se enoja contra el hombre? ¿Sí? Si los ángeles, si son ángeles del versículo 1, entonces en el versículo 5 dice que Dios vio la maldad de los hombres. Luego dice que Él es carne. ¿Él es carne quién? Los hombres. Los ángeles no son carne. Los ángeles no viven 120 años. Y otra cosa al final dice, borraré de la faz de la tierra. ¿A quiénes? A los seres humanos, no a los ángeles. Entonces el pasaje es muy claro, pues ya a estas alturas, ¿no? De que esos son los hijos de Seth, son seres humanos como tal, por su naturaleza.
y son ellos los que van a ser enjuiciados. Además, un ángel no muere. El ángel no hubiera muerto en el diluvio. ¿Sí? No es posible ya a estas alturas sostener una postura que claramente es gnóstica, que está basada en pasajes o en otras expresiones, interpretándolas privadamente, acomodándolas a seres que no tienen nada que ver ni con el juicio, ni con el matrimonio, ni con el contexto.